Apreciados estudiantes, bienvenidos a esta sesión en cuanto al proyecto de investigación con el uso de MATLAB. Hoy vamos a resolver el parcial número 1 mediante un video de retroalimentación que les permite a ustedes fortalecer sus debilidades o fortalezas, retroalimentarlas y con base a eso responder a las preguntas que aparecerán en este video. ¿Listo? Entonces vamos a empezar, es un video tutorial muy sencillo. Primero se compone de la parte analítica, ¿sí? Esa es la parte número 1, forma analítica, y la parte número 2 va a ser mediante el software MATLAB, que lo miraremos más adelante en otro video tutorial. Vamos a comenzar. El primer punto era muy sencillo, debían calcular el dominio y el rango de dos funciones. Entonces, en este caso tenemos dos funciones, una función cuadrática y una función con radical, ¿sí? Una función con raíz, las cuales debían calcular su dominio y su rango, ¿sí? Una de las maneras muy sencillas de hacerlo es hacer la gráfica en MATLAB y hacer un análisis gráfico, ¿sí? Y la otra forma es pues hacer un análisis analítico mediante unos procesos matemáticos que ustedes más o menos ya los evidencian, ¿sí? Debido a los videos que el canal de la investigación les proporciona. Entonces vamos a comenzar con la parte gráfica, ¿sí? Si ustedes miran, tengo dos funciones graficadas, ¿sí? En este caso está la parábola y en este caso está la función raíz. Si se dan cuenta en la parábola, el dominio, dado que el dominio siempre es el eje X, y en el eje X la parábola aborda valores positivos, pero también aborda valores negativos, e inclusive aborda al cero, entonces no habríamos que dudarlo ni un minuto. Entonces, si a mí me preguntan el dominio, pues el dominio de la función son todos los números, es decir, todos los reales. Si me hablan de intervalo, sería el intervalo que va desde menos infinito hasta más infinito. ¿Listo? Entonces, en ese tipo de ejercicios no habría ningún problema, ¿sí? O todos los reales o este intervalo. Las dos respuestas son válidas en cuanto al dominio. Recuerden que el dominio es el eje X. En la función raíz no pasa lo mismo, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, en la función raíz, que es la que está de color rojo, voy a marcar nuevamente al eje X porque el eje X representa el dominio, conjunto de partida. En este caso pasa algo distinto, y es que la función raíz solo abarca todos los negativos, ¿sí? Hasta el 3, de ahí se detiene, o sea, hay un huequito, ¿sí? O sea, no hay valores que tomen ahí, no hay imágenes, pero nuevamente arranca desde 4 hasta todos los positivos, o sea, hasta el infinito positivo, ¿sí? Entonces, esta viene desde el infinito negativo, para en 3 y de ahí sigue y arranca en 4 hacia más infinito. O sea que si a mí me preguntan el dominio de esta función raíz, pues no habría ningún inconveniente en describirlo, que sería el intervalo desde menos infinito, ¿sí? Hasta 3, como lo toma cerrado, unión desde 4 hasta más infinito. Entonces, en este caso, la gráfica me lo dice todo en cuanto al eje X, ¿sí? También me lo dice en cuanto al eje Y, ¿sí? Que es la parte gráfica. Entonces, si nosotros nos adentramos a la parte gráfica, el eje X me avisa qué valores toma en X, ¿sí? Acá también me avisa qué valores toma en X, negativos, positivos y el 0, pero la gráfica aún así me avisa también qué valores tomaría en el eje Y, ¿sí? Pero si nos vamos un poco más allá, ¿sí? De lo que nosotros podríamos interpretar, ¿sí? Para hallar el dominio, para hallar el rango de la función, era muy sencillo para la cuadrática, porque ustedes ya habían visto o analizado el video tutorial
sobre el rango de una función. Entonces yo les preguntaría, resolvamos el rango de esa función. Entonces muy sencillo. Y es igual a ¿qué? Y, f de x es igual a y, x al cuadrado, más 3x, ¿sí? Más 10. Perdón, menos 10. Entonces el método con el discriminante es muy sencillo, ¿sí? Hacemos que y valga 0 y quedaría que 0 es igual a x al cuadrado, ¿sí? Más 3x menos 10, y este y que está positivo lo mandamos a ser negativo, y ahí me quedaría la expresión igualada a ¿qué? Igualada a 0. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Sí? Si nosotros hacemos un análisis concienzudo, ¿sí?, de este tipo de ejercicios, pues lo único que vamos a tener en cuenta es el procedimiento en el cual vamos a trabajar, ¿sí? O vamos a emplear en este tipo de problemas. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Muy sencillo, ¿sí? Muy sencillo de trabajar. Y es que la teoría matemática dice que para hallar el valor de y en el rango se utiliza la fórmula del estudiante, o sea, b al cuadrado menos 4 veces a por c, y eso mayor o igual a 0. ¿Sí? En este caso, pues ya tenemos, ¿sí? Recuerden que aunque no lo vean aquí hay un 1, ese va a ser a, el que acompaña a x es b, ¿sí? Y todo el valor sobrante, ¿sí? En este caso, el valor sobrante que nosotros tenemos ahí, ¿sí?, sería que el valor de c. Entonces ya tengo todo para reemplazar. Lo único que hago es tomar la fórmula del discriminante, ¿sí?, y colocar b al cuadrado, pero b vale 3, entonces quedaría 3 elevado al cuadrado. Continuando con mi proceso, quedaría menos 4 veces a, que vale 1, por c, que vale menos 10 menos y, que es este valor que aparece aquí. ¿Listo? Y eso mayor o igual a 0. Entonces lo único que hacemos es ya resolver, en este caso solamente resolvemos nuestra operación matemática, y en este caso nos daría 3 al cuadrado es 9, ¿sí? 9 menos 4 por 1 es 4, factor de menos 10 menos y eso mayor o igual a 0. Entonces lo único que hice aquí, estimados estudiantes, 3 a la 2 es 9, 4 por 1 es 4, y hago aquí ya procesos matemáticos. En este caso los procesos matemáticos son muy sencillos, porque aquí sería una propiedad distributiva, la cual todos ustedes ya manejan. ¿Listo? Entonces, en resumidas cuentas, lo que nos quedaría ya el rango sería 9 menos 4 por 10 me daría menos 40, menos por menos da más, y 4 por y me daría 4y, ¿sí? Y eso mayor o igual a 0. Entonces, si nosotros hacemos el proceso, ¿sí?, concienzudo, entonces en este caso, dentro del análisis que uno puede trabajar, lo único que podríamos hacer es evaluar ya esos valores de la función y despejar en ese caso y para poder trabajar de la mejor manera posible, ¿sí? Y ya con eso pues resolver concienzudamente nuestro ejercicio, ¿sí? Entonces lo único que nosotros podemos entender, ¿sí?, de este tipo de ejercicio es lo siguiente, ¿sí? Es lo siguiente. 9 menos 40,
¿sí? En ese caso nos daría menos 31, ¿sí? Más 4y. Y eso mayor o igual a 0. ¿Sí? Mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, ya con eso, ¿sí? Recuerden aquí, ¿sí? Aquí por ejemplo se me pasó un signo. Miren por qué. Acabo de darme cuenta que hay un signo que se me acaba de pasar. ¿Sí? Y es lo siguiente. El 9 baja. Y es que aquí menos por menos da más. Y lo tenía menos. Y 4 por 10 pues da 40. Y menos por menos sigue dando más. Y 4 por y da 4y. Y eso mayor o igual a 0. Un signo no podemos fallar. Un signo nos perjudica el ejercicio. 40 más 9 me da 49. ¿Sí? Y eso nos daría más 4y mayor o igual a 0. Entonces despejo y. En este caso ya para despejar y, lo voy a hacer aquí al ladito, perdón, un poco el espacio. Y mayor o igual, este 49 positivo pasa a ser negativo, menos 49. Y este 4 que estaba multiplicando a la y pasa a dividir. ¿Sí? O sea, dividido entre 4. O sea que el rango, ¿sí? El rango de la función, si nosotros operamos en la calculadora, menos 49 sobre 4 sería, vamos a hacer el intervalo cerrado, desde menos 12.25, que eso daría en la calculadora en decimales, repito, menos 49 sobre 4, hasta más infinito. Entonces ustedes ya tienen que empezar a sacar sus conclusiones. El dominio de la función cuadrática son todos los reales o menos infinito a más infinito, y el rango solamente va desde menos 12,5 a más infinito. Si nosotros vamos a la gráfica, tiene sentido. Si aquí está menos 12, más abajito estaría menos 12,25. O sea que la gráfica me avisa que arranca desde ahí, desde menos 12,25, y sube ¿hasta dónde? Pues hasta el más infinito. ¿En relación a qué eje? El rango es el eje Y. O sea que mi análisis gráfico y mi análisis matemático están siendo correctos. ¿Listo? Entonces ahí no hay forma de fallar. ¿Sí? Son procesos muy elementales en los cuales yo puedo trabajar. La parte ya, después de haber hecho este análisis tan bonito, ¿sí? De la parte matemática, ¿sí? Del ejercicio, yo puedo hacer con la raíz lo mismo. Y es que para el proceso de raíz también hubo un video tutorial del canal de YouTube. Obviamente no igual, pero sí que les podía orientar a lograr que ese proceso matemático les quede muy bonito a la hora de desarrollar sus ejercicios analíticamente y verificados o mediante el software MATLAB, para que ustedes puedan mirar los resultados obtenidos. ¿Listo? Si nosotros hiciéramos un análisis de este tipo de herramientas, ¿sí? Pues es muy importante conocer la parte analítica y el software para poder evaluar. En este caso, todos los que estamos conectados o mirando este video sabemos, ¿sí? Sabemos que lo que está dentro de la raíz, o sea, x al cuadrado menos 7x más 12, debe ser mayor o igual a 0. ¿Por qué, profe? Porque la raíz cuadrada de negativos no existe. Significa que lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0, o sea, tiene que ser ¿qué? Positivo. Posterior a ello, todos ustedes también lo manejan. Y es que para factorizar un trinomio necesito únicamente dos paréntesis, x de un lado, x del otro. El primer signo pasa igual, ¿sí?
y el segundo es el producto de los dos, que es menos por más menos. Dos números que multiplicados, ¿sí?, me den 12 y sumados 7. Que en ese caso es muy sencillo, 4 y 3. ¿Por qué? 4 por 3 da 12 y menos 4 menos 3 daría menos 7. Y eso mayor o igual a 0. Entonces, los puntos críticos en los cuales debemos analizar son dos, ¿sí? X igual a 4, recuerden que hay que despejar X, entonces X igual a 4, y del otro lado pues X igual a 3. Y en ese caso pues me quedaría, ¿sí?, un análisis de dos valores, ¿sí?, los cuales se llaman puntos críticos, ¿sí?, para yo poder analizar o ejemplificar ese tipo de valores, ¿sí? Entonces, ¿cómo identifico el dominio analíticamente? Entonces, el dominio analíticamente se hace mediante la ley de signos, ¿sí?, o MATLAB lo entrega de una manera directa o con la ley de signos. En este caso la conocemos como la ley del cementerio, ¿sí? Ubicamos los puntos críticos y los valores extremos, o sea, menos infinito más infinito, ubicamos 3 va de primero y posterior a ello iría el 4. Y aquí ubicamos los factores. Este lo voy a llamar el factor 1, que sería x menos 4. Este lo llamaría el factor 2, que sería x menos 3. Y al final, pues nuestro respectivo intervalo de solución. Entonces escoge un valor grandísimo que esté entre menos infinito y 3. Pongamos que escojo menos 100. ¿Sí? En este caso, menos 100 menos 4 da menos 104, o sea que el signo es negativo. Menos 100 menos 3 daría menos 103, el signo es negativo. Y abajo se hace ley de signos, o sea, menos por menos más. Listo, de ahí entre 3 y 4, un número que esté entre 3 y 4 sería el 3,5. Y lo evaluamos nuevamente en x. 3,5 menos 4 pues daría menos 0,5. ¿Qué signo menos? 3,5 menos 3 daría 0,5 positivo, o sea, más. Y de ahí escojo un número entre 4 y más infinito, en este caso el 100. ¿Sí? Y en ese caso es muy sencillo, 100 menos 4 daría 96, o sea, positivo. Y 100 menos 3 daría 97, o sea, positivo. Ley de signos, menos por más menos, más por más más. Esto ya lo habíamos hablado en un video tutorial, la ley de signos, ¿sí?, o cementerio. Entonces, ya para concluir el ejercicio, significa que el dominio de esa función, ¿sí?, como dice los positivos, solo puede coger los signos positivos. O sea, este de aquí y este de aquí. El primer positivo va desde menos infinito hasta 3, como es mayor o igual lo incluye, y el otro va desde 4 hasta más infinito. ¿Sí? O sea, ¿por qué escogí los positivos? Porque son mayores o iguales a 0. Necesito analizar los positivos. ¿Listo? Si yo me voy a mi gráfica, hermoso. Viene desde menos infinito hasta 3 y el otro va desde 4 hasta más infinito en cuanto a su dominio, ¿sí? En ese caso, cuando nosotros hacemos el análisis, miramos que se cumple nuestra ideología. De menos infinito hasta 3 y la otra es de 4 hasta más infinito. Y ese es un proceso muy bonito, menos infinito hasta 3 y de 4 hasta infinito. Entonces, ese es un análisis muy bien hecho, ¿sí?, en la parte analítica de funciones y límites de funciones, que son las gráficas. Las gráficas matemáticamente están para hacerse, ¿sí?, o sea, no las podemos olvidar. Y las leyes matemáticas como factorizar y resolver una ley de signos también deben fortalecerse. Y es que los procesos matemáticos tienen que tener esa fortaleza, ¿sí?, en cuanto a la parte analítica
de un contexto matemático. ¿Listo? Entonces, eso sería en resumidas cuentas un análisis bien analítico, ¿sí? De lo que uno llamaría dominio y rango de funciones. Posterior a ello, pues aparece un ejercicio, ¿sí? De operaciones con funciones. Entonces, en este caso, a manera muy general, lo que me pedía era operar funciones, y entre esas operaciones con funciones tenemos primero, miren aquí, un producto de funciones. Entonces, si a mí me dicen, pues, profe Jonathan, resuelva o explique un producto, pues yo sé que el producto de funciones significa que debo multiplicar f, lo debo multiplicar por g. Entonces quedaría 3 sobre x multiplicado por x sobre x más 1. Entonces, hay que tener cuidado, y es que acá abajo hay un binomio. Entonces, siempre que exista un binomio de manera simbólica, es bueno colocarle un paréntesis para no caer en errores simbólicos ni de resultado, ¿sí? Entonces, en este caso, x con x se cancela, ¿sí? Y me quedaría que la respuesta del producto sería 3 sobre x más 1, ¿sí? Eso sería el producto de f por g de x, 3 sobre x más 1, el cual es un resultado completamente bien hecho y directo, ¿sí? Abajo me dice, bueno, a ese producto evalúelo en 3 medios. Entonces, muy sencillo. Entonces, si yo lo evaluara en 3 medios, pues me quedaría 3 sobre 3 medios más 1. Pero nosotros, al aplicar la ley de Cruz en la suma de fraccionarios, pues nos quedaría 3 sobre, no lo voy a hacer, lo voy a hacer de manera directa, me daría 5 medios. Y al operar 3 sobre 5 medios, recuerden que este ya está fraccionario, el de abajo ya está fraccionario, pues el de arriba lo convierto en fracción, muy sencillo, recuerden que todo número sobre 1 ya es una fracción, y eso ya dividido entre 5 medios, y aplico pues la ley de la oreja, y en ese caso me daría 2 por 3 me daría 6, y 5 por 1 me daría 5. O sea que la respuesta sería 6/5. Entonces, miren de sencillo las operaciones con funciones. Son operaciones matemáticas básicas, o sea, es la matemática elemental, en la cual únicamente se debe evaluar un valor en la x. ¿Sí? Ahí lo único que hice fue reemplazar el valor de la x, que si yo quisiera ser más estricto, pues lo haría con un paréntesis, y ya hacer unas operaciones básicas en las cuales ya me daría el resultado. Entonces, para la parte posterior, ¿sí? En cuanto al proceso analítico matemático, ¿sí? de este tipo de ejercicios o de problemas, estaba la división. F sobre g de x, pues f sobre g es dividir las dos funciones. La de arriba es f, o sea, 3 sobre x, que es la función de arriba, f, sobre g, que es la de abajo, x sobre x más 1. Y en este caso vuelve y juega. Como hay un binomio, es bueno colocar un paréntesis por notación matemática, y aplico obviamente ley de la oreja. En ese caso, 3 por x más 1, pues me da 3 por x más 1. Sobre x por x, pues me daría x al cuadrado. Y ya con eso pues obtengo la división de funciones. Que si yo quiero evaluar en un valor, ¿sí? En el valor que me quieran preguntar, en este caso me vuelven a preguntar con 3 medios, ¿sí? Lo único que hago es reemplazar el 3 medios donde está x, ¿sí? O sea que me quedaría haciendo una tabulación directa, ¿sí? Recuerden que si yo hago una tabulación directa, lo único que quiere decir eso es que donde va x ya no va a ir x, sino el valor que me está pidiendo el ejercicio, que dice que x sea 3 medios. Entonces 3
por 3 medios más 1, ¿sí? Sobre 3 medios al cuadrado. Y esas ya son operaciones netamente de básicas, ¿sí? Que son sumar fraccionarios y una fracción elevada a una potencia. Entonces MATLAB lo resuelve en contados segundos, porque la velocidad de la herramienta ustedes saben que es muy rápido, arroja la respuesta inmediatamente. Pero también buscamos que no se quede solamente en el software, y es que ustedes van a seguir un proceso analítico verificable. O sea, el software como herramienta que fortalece o influencia el aprendizaje de manera significativa para poder verificar esa parte analítica que ustedes deben tener, ¿sí? En ese caso, el proceso es muy sencillo. Ya operando eso, pues ustedes ya me dirán cuánto les da la respuesta, ¿sí? Dentro de su manipulación numérica. Y ya para terminar, ¿sí? Ya para terminar, en resumidas cuentas, nos encontraremos con la composición. Y es que la composición es una operación muy sencilla también, en la cual se componen dos funciones. En este caso nos establece composición de f compuesta g, y en este caso es f evaluada en una función interna que es g, en este caso g, bueno, voy a colocar la notación matemática y hacemos un proceso. Y en ese caso pues me quedaría f evaluado en x sobre x más 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué le hace f a la variable que ingresa? F a la variable que ingresa, pues le pone 3 y divide sobre la variable ingresada. 3 sobre la variable ingresada. En este caso quedaría 3 sobre la variable ingresada, que sería todo esto, x sobre x más 1. Este ya está fraccionario, completo el 3, recuerden que 3 sobre 1 es lo mismo que decir 3, ya aplico extremos y medios, que es la ley de la oreja, y me quedaría que la composición me quedaría 3 por x más 1, ¿sí? Sobre x. Y en este caso ese sería el resultado de mi composición, ¿sí? En la cual es un proceso muy sencillo que todos deberíamos resolver o analizar de la mejor manera posible. ¿Listo? Entonces, cada uno de los resultados que uno establece dentro de este análisis funcional es muy sencillo de realizar, ¿sí? Y en este caso, pues lo único que se hace es aplicar matemáticas elementales a la hora de hacer las respectivas operaciones. En la parte final, y es que los límites son límites muy sencillos, son límites algebraicos, ¿sí? Ustedes pueden analizarlos, ¿sí? Y es que cuando uno evalúa el valor de tendencia de aproximación de la x, en la mayoría de este tipo de ejercicios les va a dar 0 sobre 0. Y eso es una indeterminación, pero debemos buscar una forma algebraica que permita calcular ese límite, ¿sí? MATLAB lo hace de manera directa, pero ese análisis directo tienen que evidenciarlo con un proceso analítico. Entonces, en este caso, ¿sí? El proceso analítico es muy sencillo. Hacemos un límite. Recuerden que el límite siempre va hasta el final. Cuando x tiende a menos 3, ¿sí? Y lo que hacemos aquí es hacer un proceso analítico. A ver, ¿qué es lo que puedo hacer? En el numerador puedo sacar un factor común, y es un factor común sería en este caso el 2. 2 factor común, ¿sí? De x más 3. ¿Por qué, profe? Y es que el factor común es porque el 2 es múltiplo, el 2 y el 6 son múltiplos de 3. Entonces, perdón, el 2 y el 6 son múltiplos de 2, están en la misma tabla del 2. En ese caso, pues lo puedo sacar, ¿sí? Y yo sé que 2 por 3 me va a dar 6. Sobre,
pasa igual acá, y es que entre 4 y 36 yo puedo sacar el factor que sería 4. 4 factor de lo que me sobre, que en este caso sería x2, y un número multiplicado por 4 en vez de 36, pues sería 9. En ese caso, factorizar siempre va a ser utilizar factor común, utilizar diferencia de cuadrados, utilizar diferencia de cubos, o sea, lo que ustedes quieran utilizar, pero debe utilizarse bien. En este caso me quedaría el límite cuando x tiende a menos 3 y ya acabé. ¿Por qué dice eso, profe Jonathan? Y es que ya acabé porque si yo puedo simplificar esto mitad y mitad, simplifico la fracción, me quedaría un medio. Y aquí abajo hay una diferencia de cuadrados, porque 9 es lo mismo que tener 3 a la 2. O sea que me quedaría, arriba me quedaría normal, x más 3 es un factor lineal de grado 1 sobre la diferencia de cuadrados, que como todos ustedes la manejan sería x más 3, ¿sí?, por x menos 3. Y ya en resumidas cuentas, pues por propiedades matemáticas podemos simplificar porque uno multiplica y el otro está dividiendo, y me quedaría un resultado del límite, ¿sí?, cuando x tiende a menos 3, arriba 1 por algo, pues en ese caso quedaría 1, sobre 2 por x a propiedad distributiva me daría 2x, y 2 por 3 daría 6, pero como es negativo daría menos 6. Y en ese caso ya puedo cancelar el límite porque voy a evaluar la tendencia, o sea, la aproximación. En ese caso x se aproxima a menos 3, entonces 2 por menos 3 daría menos 6, menos 6 menos 6 menos 12, o sea que el límite daría menos 1 sobre 12. O sea que el análisis matemático de esos límites de indeterminación son algebraicos, ¿sí? Y como les digo, MATLAB, ya lo vamos a ver en la parte 2 de este video tutorial, lo da de manera inmediata el código, ¿sí? Pero lo que ustedes necesitan aparte es cómo influencia el software en su aprendizaje, o sea, cómo llegan a esa respuesta por medio de factorización. ¿Listo? Entonces, dentro del análisis de ese tipo de expresiones, ustedes pueden hacerlo y analizarlo de una mejor manera. ¿Listo? Ese sería más o menos el esquema de ese tipo de ejercicios en los cuales aparecen los límites de funciones que uno podría analizar. ¿Listo? Entonces, ya con ese tipo de circunstancias o de análisis que nosotros pudiéramos tener, pues ya nos queda solo la moraleja, y es que todos los límites tienen ese mismo estilo, ¿sí? Y es que solo hay que identificar qué caso de factorización es y ya con eso poderlo aplicar de la mejor manera posible para que nos quede totalmente bien realizado o bien simplificado los ejercicios. Voy a hacer el de abajo porque hay una diferencia de cubos, ¿sí? Y en ese caso la diferencia de cubos me dice que a al cubo más b al cubo, ¿sí?, es igual a más b multiplicado por al cuadrado menos a por b más b al cuadrado. Y ahí terminaría mi ejercicio, ¿sí? Ese sería el análisis que yo haría en esta parte de ejercicio numérico. Entonces el límite ya quedó listo. Límite cuando x tiende a menos 1. Y ya la diferencia la suma de cubos, ya la tenemos la formulita, pues lo único que hacemos es usarla. En ese caso quedaría x más 1, que es la parte inicial, la parte de grado 1, por
x al cuadrado menos x por 1 que daría x más 1 al cuadrado que me daría 1, que sería esta partecita de aquí, sobre, acá hay una diferencia de cuadrados, ustedes ya la manejan, que sería x más 1 multiplicado por x menos 1. ¿Sí? Ya con eso la solución ya quedó, porque este que multiplica y este que divide se cancelan, o sea que la respuesta sería el límite cuando x tiende a menos 1 de los sobrantes. Y en ese caso los sobrantes son el cuadrático, que quedó en la parte superior, x al cuadrado menos x más 1 sobre lo de abajo, que sería x menos 1. Cuando ustedes ya evalúan la aproximación, o sea, el valor hacia donde se aproxima, pues es muy sencillo. Y es que menos 1 al cuadrado es 1 positivo, 1 menos 1 pues se cancelan, me sobraría 1, y menos 1 me daría menos 2. O sea que la respuesta de ese tipo de límite sería menos 1/2 de manera analítica. Entonces, así me la pasaría resolviendo ejercicios algebraicos. No importa el ejercicio por más difícil que sea, siempre y cuando la factorización o la identificación del caso esté dado. ¿Sí? El 2 obviamente se los dejo de tarea en este video tutorial, ¿sí? El cual pues me avisarán en sus comentarios cuánto daría el límite, el valor numérico del límite y qué casos de factorización debería utilizar del b, ¿sí? Cuánto daría el límite y qué casos de factorización debería usar para resolver ese tipo de límite analítico. Ya para terminar nuestro video, habíamos que encontrar si el límite de x igual a 0 existían de la función a trozos que aparece aquí, y el límite cuando x tiende a 2 de esa función a trozos también existía o no existía. Entonces, dentro de ese análisis que nosotros debemos hacer o presentar, nos queda únicamente la parte ya final, y es que la gráfica es fundamental. La gráfica se la puede hacer en MATLAB, ¿sí? En GeoGebra, inclusive a mano, como le hice aquí en una hojita de papel, ¿sí? Que yo creo que se ve un poco borroso, pero aquí está. Una función lineal, otra función lineal y una función cuadrática. Tres funciones, dos lineales y una cuadrática. Lo hice a mano porque esta primera parte es analítica, entonces quise hacerla a mano. ¿Listo? Yo puedo evidenciarla. Grado 1 lineal, grado 1 lineal y cuadrática. O sea, es verdad lo que dice el profe. Lineal, lineal y cuadrática. ¿Sí? Toca mirar, los menores a 0, lineal. Entre 0 y 2, lineal. Y los mayores a 2, cuadrática. Menores a 0, supongamos que aquí está el 0. Los menores son todos estos, los negativos. Los menores a 0, lineales. Entre 0 y 2, lineal. Y mayores a 2, que están por acá, cuadrática. ¿Sí? Tenían que analizar si en 0 el límite existía. Entonces, para ver si existe el límite, teníamos que analizar por la izquierda y por la derecha. Por la izquierda de 0 va a parar en 4 más o menos la aproximación. Por la izquierda. Y por la derecha de 0 va a parar a 6. Por la izquierda 4 y por la derecha 6, por lo tanto en 0 el límite no existe. Ahora sí, en 2, la aproximación en 2. En 2, por la izquierda de 2, aproximadamente 4. Por la derecha de 2, aproximadamente 4. Por lo tanto, el límite en 2 sí existe. ¿Sí? ¿Cuál es su segunda pregunta para responder en los comentarios del video?
el límite cuando x tiende a 1 de esa función, ¿sí? Deben responder. ¿Cuánto daría cuando se aproxima a 1 positivo? ¿Será que existe en esa función? Unos ya responden desde su cabeza. Si aquí está 2, por aquí está el 1, ¿será que existe en 1 o no existirá? Entonces, eso sería esta pequeña sesión de retroalimentación. La clave está en este tipo de ejercicios en la gráfica, ¿sí? Yo debo saberla hacer manualmente y usando el software, ¿listo? Porque es muy importante analizar, ¿sí? En la matemática el análisis funcional es supremamente importante. No lo podemos olvidar así nomás. Ingenieros, fue un placer haber estado con ustedes en este video tutorial. No olviden responder la pregunta en el video en los comentarios, ¿sí? Es de carácter obligatorio para hacer más interactiva esta parte del canal de YouTube de la investigación. Éxitos y nos vemos en el video parte 2 para aquellos que les interese saber cómo era este mismo examen usando el software MATLAB. Éxitos.